Necesitas saber quién era Shemyasa antes de que borren esta historia. Debes saber quién fue Shemyasa, y debes saberlo ahora, antes de que otro fragmento de esta historia se borre de la memoria de la humanidad. Porque Shemyasa no fue solo un líder. Fue el ángel que comandó la mayor rebelión silenciosa jamás registrada, el responsable de un linaje que, según textos antiguos, cambió para siempre la genética humana, la espiritualidad humana e incluso el destino final del mundo. En este vídeo descubrirás lo que realmente sucedió, por qué Shemyasa era tan temido, por qué su nombre estaba oculto y cómo su caída celestial fue más profunda, más devastadora y más peligrosa que la de cualquier otro ser celestial. Si ves el vídeo hasta el final, comprenderás la verdad que se esconde tras la pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Por qué algunos ángeles decidieron abandonar el cielo? A causa de los humanos. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta, ya que este contenido requiere días de investigación y solo existe gracias a tu apoyo. Si te gusta adentrarte en misterios antiguos, historias bíblicas ocultas y secretos de los que casi nadie habla, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. Aquí siempre encontrarás la verdad que pocos se atreven a contar. Imagina la siguiente escena. Un mundo joven, recién formado, donde las montañas aún irradian la calidez de la creación, donde los mares brillan como si fueran de cristal y donde la humanidad da sus primeros pasos, ingenua, frágil, sin conocimiento del bien, del mal, ni siquiera del destino que le aguarda. En este escenario, seres de luz observaban el planeta desde lo alto, guardianes celestiales encargados de proteger a la humanidad y guiar sus primeros momentos. Eran conocidos como los vigilantes, ángeles enviados para observar, nunca para interferir. Pero entre ellos había un líder, un ser de autoridad indiscutible, tan poderoso que su sola presencia hacía que los demás ángeles se inclinaran en señal de respeto. Su nombre, Shemyasa, o como lo llaman algunos manuscritos antiguos, Semhasa, Semyasa, Shemhasai. Su función era mantener el orden entre los vigilantes. Tenía una gran responsabilidad, pues dirigía seres que, según el libro de Enoc, eran luminosos como las estrellas y poseían un conocimiento tan vasto que podían alterar la naturaleza misma de la existencia humana. Y fue precisamente este conocimiento el que se convirtió en el punto de inflexión. Según textos antiguos, los vigilantes comenzaron a sentirse fascinados por los seres humanos. Observaron cómo crecía la humanidad, sus sentimientos, sus vínculos, sus emociones. Algo profundamente humano, algo que los ángeles no experimentaban de la misma manera. La frontera entre observar y desear comenzó a disolverse, y Shemyasa se dio cuenta de esto antes que nadie. Vio cómo sus hermanos empezaban a cuestionar las reglas, a mirar la tierra con un interés desmesurado, a cultivar una curiosidad por algo que, hasta ese momento, les estaba prohibido experimentar. Shemyasa sabía que, si algo sucedía, él sería el responsable. Era el líder, el encargado de mantener la pureza de los ángeles enviados a la tierra. Pero entonces llega el momento decisivo, el punto en el que la historia cambia para siempre. Los manuscritos describen una escena dramática. Shemyasa, al darse cuenta de que muchos ángeles deseaban descender a la tierra para estar con mujeres humanas, intenta convencerlos de que desistan. Era consciente de la gravedad de la transgresión. Sabía que tendría un alto precio. Sabía que no habría vuelta atrás. Pero los ángeles estaban decididos, con la suficiente determinación como para persuadir al mismísimo Shemyasa. Según el libro de Enoc, fue en ese momento cuando Shemyasa, temiendo ser el único castigado si todos los demás caían, decidió hacer algo que lo cambiaría todo. Propuso un pacto, un juramento irrevocable, un acuerdo sellado entre docenas de ángeles. El texto describe a Shemyasa de pie frente a todos, diciendo algo similar a:
Me temo que solo nosotros somos responsables de este pecado. Haremos juramento y todos caeremos juntos. Y allí, en aquella noche celestial, los vigilantes sellaron un pacto prohibido. Un pacto sellado en el monte Hermón, que más tarde sería llamado el Monte del Juramento. Fue dentro de este pacto que comenzó la caída del grupo conocido como los Ángeles Caídos. Y Shemyaza se convirtió en el líder de la mayor transgresión celestial de la historia. Cuando Shemyaza y los demás vigilantes descendieron a la tierra, ocurrió algo trascendental. Por primera vez, seres celestiales decidieron experimentar la vida humana. Comenzaron a impartir conocimientos que antes eran exclusivos del cielo. Shemyaza enseñó encantamientos. Otros enseñaron metalurgia, magia, astrología, armas, cosméticos, manipulación. Conocimientos que transformaron por completo a la humanidad. Y aquí es donde comienza el verdadero impacto de la historia. Los seres humanos recibieron información que no estaban preparados para comprender. El mundo ha cambiado. La pureza de la humanidad se ha corrompido. Guerra, poder, vanidad y secretos espirituales se entrelazaron a una velocidad que nunca debió haber ocurrido. Y como consecuencia, surgió algo aún más inquietante. Los Nefilim, gigantes, híbridos, seres colosales nacidos de la unión entre ángeles y humanos. Este monstruoso linaje comenzó a devastar la tierra, destruyendo cosechas, gobernando con brutalidad, consumiendo recursos e imponiendo su dominio sobre los mortales. El caos se extendió. La violencia ha aumentado. El mundo se estaba desmoronando. Y todo comenzó con Shemyaza. El cielo entonces ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La rebelión había cruzado la línea. Los vigilantes estaban fuera de control. Los Nefilim gobernaban la tierra. La humanidad estaba al borde de la extinción. Y fue en ese momento de ruptura cuando se tomó la decisión más severa de la historia espiritual. El cielo intervendría. Pero antes del juicio final, antes del diluvio, antes del encarcelamiento eterno, algo crucial le sucede a Shemyaza. Algo que pocos saben. Algo que rara vez se menciona. El mundo se hundía cada vez más en un abismo de violencia y corrupción. La presencia de los Nefilim, gigantes híbridos, hijos de los vigilantes, comenzaba a sembrar la destrucción a su paso. Dominaban regiones enteras, esclavizaban humanos, exigían sacrificios y se convertían en reyes brutales, en reinos construidos mediante la fuerza y el terror. La tierra ya no era la misma que al principio, un lugar puro y fresco, rebosante de vida y potencial. Ahora estaba cubierta de sangre, miedo y caos. Los animales huían, las cosechas desaparecían, las ciudades recién formadas eran arrasadas sin piedad. Y la humanidad, frágil, pequeña y atemorizada, no tenía a dónde huir. Las plegarias de los hombres ascendieron al cielo como un grito desesperado, un clamor que rasgó el silencio celestial. Y entonces, por primera vez en siglos, el cielo ya no pudo ignorar el caos provocado por los ángeles que se suponía debían proteger, no dominar, a la humanidad. Se convocó un encuentro celestial, algunos consejos, una corte divina, un momento que se recordaría hasta el fin de los tiempos. Relatos antiguos describen el envío de arcángeles a observar la tierra y su regreso, con información detallada sobre el estado de la creación. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron testigos de todo. Vieron lo que hicieron los vigilantes. Vieron la corrupción humana. Vieron poderes prohibidos. Vieron a los Nefilim devorando la tierra. Vieron la violencia multiplicada por 100. Y el veredicto era inevitable. Los vigilantes habían quebrantado leyes eternas. No eran reglas creadas para controlar. Eran principios que mantenían el equilibrio de la creación. Y Shemyaza, su líder, había protagonizado la mayor desviación en la historia celestial. Las palabras que resuenan en los manuscritos son duras y contundentes. Shemyaza y sus seguidores deben ser juzgados, y la tierra debe ser purificada. Pero había un problema.
Un problema gigantesco. Un problema que hizo todo aún más dramático. Shemyasa no quería rendirse. Y sus seguidores tampoco. Mientras los arcángeles se preparaban para descender a la tierra para capturar a los vigilantes, Shemyasa experimentaba un devastador conflicto interno. La culpa creció en su interior como una sombra constante. Los guardias de seguridad estaban perdiendo el control. Los seres humanos sufrían. Los nefilim se estaban extralimitando. Y todo esto había comenzado con su juramento. Los textos describen cómo Shemyasa empezó a comprender, demasiado tarde, la gravedad de lo que había motivado. Al principio, pensó que solo era una transgresión, un acto prohibido, pero nada que alterara la existencia del mundo. Sin embargo, la unión entre ángeles y humanos había creado algo impredecible, algo que ni siquiera los vigilantes comprendían del todo. Comenzó a distanciarse de los demás, comenzó a reflexionar sobre lo que había hecho, comenzó a cuestionar su propia decisión. Y entonces, una terrible verdad cayó sobre él como una montaña. No había vuelta atrás. Era demasiado tarde para romper el juramento. Demasiado tarde para impedir el nacimiento de gigantes. Demasiado tarde para evitar el caos. Shemyasa, el poderoso líder de los vigilantes, ahora cargaba con un peso mayor que todo el cielo. Cuando los arcángeles descendieron a la tierra, el paisaje se iluminó con una fuerza tan intensa que incluso los nefilim temblaron. Era como si el cielo se hubiera desgarrado. Gabriel apareció como fuego, Rafael como sanación y justicia, Miguel como autoridad absoluta, Uriel como luz que penetraba cualquier oscuridad. Y en ese momento, los vigilantes se dieron cuenta de que el juicio había llegado. Algunos intentaron esconderse, otros intentaron defenderse, y otros simplemente huyeron. Pero había un detalle importante. Shemyasa no huyó. Sabía que su destino estaba sellado. Sabía que me llevarían. Sabía que su rebelión había llegado a su límite. Y aquí es donde la historia vuelve a cambiar. Según la tradición, Shemyasa intentó resistir no con la fuerza, sino con súplicas. Alzó la vista al cielo e hizo una confesión. Admitió su error. Declaró arrepentimiento. Suplicó que perdonaran a sus seguidores, alegando que el juramento había sido idea suya, que el liderazgo le había pertenecido, y que, por lo tanto, debía cargar con el peso del castigo. Pero el cielo no podía perdonar. No en ese momento. No mientras la tierra estaba siendo destruida. Su remordimiento no fue suficiente. El veredicto ya estaba decidido, y la sentencia sería irrevocable. Los nefilim eran monstruosos, gigantes que lo devoraban todo, seres que dominaban a los pueblos, que aterrorizaban las aldeas, híbridos que nunca debieron haber existido. Por lo tanto, el cielo decidió actuar con severidad. Los arcángeles ejecutaron un severo juicio sobre ellos. Los gigantes lucharon, gritaron, rugiram, la tierra tembló, los ríos se llenaron de sangre, las montañas temblaron con el impacto de la batalla. Los nefilim cayeron uno a uno, y sus almas, según los textos, se convirtieron en espíritus errantes, condenados a vagar por la tierra hasta el fin de los tiempos, dando origen, según algunas tradiciones, a los espíritus malignos que atormentan a la humanidad hasta el día de hoy. Un destino sombrío, trágico, irreversible. Y ver que eso sucede, Shemyasa sucumbió emocionalmente. Mientras los gigantes eran destruidos, los vigilantes estaban a punto de ser capturados y encadenados. Pero Shemyasa tomó una decisión inesperada, una decisión que aún hoy divide a eruditos, místicos y teólogos. Decidió no luchar. No huyas, no te defiendas. En cambio, se puso nervioso, se elevó hasta lo más alto del cielo, e hizo algo que sorprendió incluso a los arcángeles. Shemyasa se lanzó de nuevo hacia los cielos, no para regresar como un ángel, no para reconciliarse, pero para evitar el castigo directo. Se elevó a una altura inimaginable, y allí, entre el cielo y la tierra, prestó su propio juramento. Él nunca bajaría. Según la tradición, Shemyasa eligió permanecer suspendido, atado no físicamente,
sino espiritualmente, en un estado de penitencia que duraría hasta el fin de los tiempos. Se convirtió en una presencia fija, silenciosa y observadora, aguardando el día del juicio final. Prisioneros no por cadenas, sino por la culpa, por remordimiento, por pesar. Mientras que Azazel, el otro gran líder rebelde, fue condenado a ser encarcelado en las profundidades de la tierra, Shemyaza eligió su propio destino, una eternidad suspendida entre mundos. Uno de los pasajes más impactantes de la tradición relata que, antes de desaparecer en los cielos, Shemyaza pronunció algo al firmamento, que cargaría con la culpa para siempre, quien reconoció el error. Lamentó haber inducido a sus hermanos al pecado, y que aceptaría el silencio eterno como pago por la rebelión que había iniciado. Estas palabras resuenan como un lamento perdido en el tiempo. Una confesión no recogida en los textos bíblicos canónicos. Una historia oculta, relegada a las sombras, conservada únicamente en manuscritos antiguos como el libro de Enoc. Y luego, Shemyaza desapareció. Solo su sombra espiritual permanecía, observando. Espera. Silencioso, presente y ausente al mismo tiempo. Un líder derrotado, marcado para la eternidad, atrapado no en abismos, sino en su propia conciencia. Mientras Shemyaza desapareció, los demás vigilantes no gozaban de la misma libertad. Fueron capturados, atado, encadenado, y fueron arrojados a profundas cavernas, prisiones ocultas, donde permanecerían encarcelados hasta el día del gran juicio final, cuando se dictarían sus sentencias definitivas. El sufrimiento era indescriptible, silencio absoluto, la oscuridad eterna. Mientras tanto, la tierra se enfrentaría a su propia purificación. Con los vigilantes encarcelados y los nefilim destruidos, el cielo tomó su decisión final: lava la tierra. Para esa generación ya no había salvación. Ya no existía cura para la corrupción. No había vuelta atrás. Y así comienza la preparación para uno de los mayores acontecimientos espirituales e históricos de todos los tiempos: el diluvio. Pero antes de que cayera el agua, antes de que el mundo se reiniciara, antes de que la humanidad volviera a empezar, faltaba un último detalle, una revelación profunda, una prueba crucial que demostró que la historia de Shemyaza no había terminado. Ni siquiera para él, ni siquiera por la humanidad. Esta parte, la revelación que lo cambia todo, se contará en el bloque 3, donde nos preparamos para el clímax del vídeo. El mundo estaba a punto de experimentar un silencio sin precedentes. Los vigilantes estaban encarcelados. Los nefilim habían sido destruidos. La rebelión celestial parecía haber terminado. Pero a pesar de esto, la realidad se volvía cada vez más pesada, como si la tierra misma contuviera la respiración antes del impacto final. Era como si cada árbol presintiera que no sobreviviría, como si cada criatura supiera que algo sin precedentes estaba a punto de suceder, como si el cielo, cargado de nubes oscuras e intensas, estuviera preparando la respuesta más grandiosa de la historia. Y sobre todo, era como si un nombre, el nombre de Shemyaza, resonara en el aire, llevando consigo el peso de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. A pesar de estar suspendido, atrapado en un estado espiritual inusual, Shemyaza lo observó todo. Aqueda dos gigantes, el arresto de sus hermanos, la desesperación de la humanidad, la llegada del diluvio. Sabía que la tierra quedaría sumergida. Sabía que la purificación se acercaba. Y sin embargo, su espíritu permaneció allí, silencioso, inmóvil, contemplando las consecuencias de su decisión. Shemyaza se convirtió en un símbolo viviente de aquello que ya no podía cambiarse. Un símbolo de una rebelión que comenzó con la curiosidad, creció con el deseo y se transformó en devastación. Y aún en esa eternidad suspendida, comprendió que había un detalle crucial, que conectaba su historia con el futuro que aún estaba por venir. Mientras Shemyaza veía cómo el mundo se sumía en el caos, un hombre se convirtió en el último hilo de esperanza: Noé.
A Noé se le describió como intachable en sus caminos, un hombre que de alguna manera se mantuvo puro en una generación corrupta. Se convirtió en el eje entre el fin de un mundo y el comienzo de otro. Pero lo que pocos saben, lo que casi nunca se dice, es que Noé no surgió como un elegido inesperado. Fue protegido, fue vigilado, fue acompañado. Según antiguas tradiciones, Noé ya había notado la presencia de los Nefilim, ya había presenciado sus atrocidades, ya había sentido el peso de la presencia de los vigilantes, y sin embargo, su corazón permaneció firme. Se negó a participar en la violencia, la inmoralidad y las enseñanzas distorsionadas que trajeron los ángeles caídos. Noé no solo se resistió, sino que luchó en silencio contra la corrupción espiritual de su época, y por esa razón pasó a formar parte del plan para restaurar la humanidad tras la caída de los vigilantes. Antes de que cayera el agua, los arcángeles recibieron órdenes especiales, órdenes que rara vez se mencionan, órdenes que revelan un vínculo directo entre Shemyasa y todo lo que sucedería después. Deberían, para purificar la tierra de la influencia de los Nefilim, para sellar las enseñanzas corruptas traídas por los vigilantes, para evitar que los linajes de gigantes sobrevivieran en el nuevo mundo, para garantizar que los humanos pudieran reiniciar la historia sin la interferencia directa de los ángeles caídos. Pero hubo una excepción pequeña, sutil, casi imperceptible. Algo que Shemyasa sabía y temía. No todo se borraría. Algunas semillas de conocimiento sobrevivieron. Algunas influencias no pudieron ser erradicadas por completo. Algunos rasgos genéticos, espirituales y culturales perdurarían, incluso después del diluvio. Y Shemyasa lo sabía. Sabía que, en cierto modo, su impacto nunca desaparecería por completo. Existen antiguas tradiciones, rara vez mencionadas, muy debatidas, pero envueltas en misterio, que sugieren que la familia de Noé no solo era pura, sino también elegida. Noé era diferente, y Shemyasa lo sabía. Los vigilantes lo sabían, los arcángeles lo sabían. Noé representaba el equilibrio, el punto medio entre el ser humano frágil y el ser humano corrompido. El vínculo que permitiría a la humanidad continuar sin repetir los errores de los gigantes. Pero aquí está el detalle que cambia por completo la perspectiva de cualquiera que observe la historia. Shemyasa veló por Noé desde el principio. No porque lo viera como un enemigo. No porque lo viera como alguien destinado a destruir a los vigilantes. Pero es que Noé era especial. Él era diferente. Resistió la corrupción, no porque fuera demasiado fuerte, sino porque su espíritu estaba conectado con el cielo de una manera que la mayoría de los hombres de su época no comprendían. Y esto convirtió a Noé en el opuesto absoluto de los Nefilim. Mientras que los gigantes representaban el exceso, la fuerza bruta, la codicia y la dominación, Noé representaba el equilibrio, la humildad, la conciencia y la preservación. Para Shemyasa, no había mayor ironía que ver que el futuro de la humanidad estaba en manos de alguien cuya alma reflejaba todo lo que los vigilantes deberían haber sido, pero no eran. Suspendido entre el cielo y la tierra, Shemyasa observó cómo se construía el arca. Vio cómo perseguían a Noé. Vio cómo el mundo se burlaba de él. Observó cómo la humanidad seguía hundiéndose en la violencia. Y en ese momento, Shemyasa comprendió algo terrible. Él había creado el mundo que hizo necesario el diluvio. Fue su pacto, su rebelión, sus enseñanzas y su influencia lo que condujo al planeta al caos. Pero fue también su presencia silenciosa, aunque trágica, la que hizo que Noé comprendiera que algo más grande, algo espiritual, estaba a punto de suceder. Shemyasa no pudo interferir. No podía actuar. No pude hablar con Noé, pero la conciencia de su culpa pesaba tanto sobre el mundo que Noé, en cierto modo, sintió la urgencia celestial. Y entonces, el arca quedó terminada. La tormenta ha comenzado. Las fuentes del abismo se han abierto. Las aguas subieron. La lluvia caía del cielo como cuchillas.
y toda la tierra se sumió en una oscuridad líquida. Los gritos cesaron, las guerras han cesado, los Nefilim ya no existían. Los vigilantes fueron encarcelados. Shemyasa permaneció suspendido, observando cómo todo desaparecía. Un castigo que dolía más que cualquier encarcelamiento físico. Vio cómo la creación era destruida a causa de las decisiones que él mismo ayudó a moldear. El dolor de esta eterna contemplación se convirtió en parte de su propia esencia. Cuando las aguas comenzaron a retroceder, Noé y su familia se convirtieron en los nuevos artífices de la humanidad. La tierra renació. Brotaron árboles. Los animales salieron del arca. El viento sopló fresco. Pero incluso en el nuevo mundo, incluso después de la purificación, el eco de Shemyasa permaneció. No físicamente, no como una amenaza, pero como una sombra espiritual. Una huella dejada por la rebelión que nunca se borraría por completo. Y esta marca se manifestaría de maneras silenciosas. En antiguas leyendas sobre gigantes que sobrevivieron. En culturas que hablaban de dioses que enseñaban metalurgia. En historias sobre ángeles que visitaban a los humanos. En tradiciones que describían guerras entre seres superiores. E incluso en textos antiguos que hablaban de espíritus errantes que atormentaban a la humanidad. El mundo había renacido, pero no era completamente libre. Los arcángeles intentaron borrarlo todo. Pero la humanidad es curiosa, persistente, insistente. Incluso después del diluvio, gran parte del conocimiento que los vigilantes trajeron consigo resurgió lentamente. Astrología avanzada en las civilizaciones antiguas. Sorprendente metalurgia entre pueblos de reciente formación, armas antes del tiempo previsto, magia, hechizos y rituales secretos, símbolos misteriosos encontrados en templos antiguos, estructuras gigantescas imposibles para aquella época. Todo esto apuntaba a una verdad incómoda. La rebelión de los vigilantes nunca fue completamente erradicada, simplemente cambió de forma. Su rostro cambió. Los tiempos han cambiado. Y Shemyasa, incluso estando suspendido, lo sabía. Sabía que su influencia regresaría. Sabía que su historia reaparecería en fragmentos. Sabía que su nombre sería susurrado en culturas de todo el mundo, oculto en mitos y leyendas. Y sabía que algún día la humanidad redescubriría quién había sido. Lo que casi nadie sabe, y lo que prepara el terreno para el clímax de esta historia, es que Shemyasa dejó algo atrás. Algo que no podía ser destruido ni por los arcángeles, ni por el diluvio, ni por el tiempo. Una advertencia, un legado, una sombra que aún hoy influye en la humanidad. Cuando la tierra emergió de nuevo de las aguas, silenciosa y renovada, parecía que todo había terminado. Pero la historia de Shemyasa no terminó ahí. Por el contrario, fue precisamente después del diluvio cuando su legado se volvió aún más misterioso. Shemyasa, suspendido entre el cielo y la tierra, permaneció consciente. No estaba muerto. No estaba apagado. No había sido olvidado. Él estaba esperando. Y esta espera tenía un propósito. Según antiguas tradiciones conservadas en fragmentos, Shemyasa dejó un último regalo, o quizás una maldición, oculto en la creación, la memoria espiritual de la rebelión. No era un objeto físico, no era un artefacto escondido en cuevas, no era un libro secreto enterrado, era algo mucho más profundo. Un rasgo espiritual que trascendería generaciones, despertando en la humanidad la eterna tentación del conocimiento prohibido. Y este rasgo, según algunas tradiciones antiguas, es la razón por la que la humanidad busca comprender los misterios ocultos. Civilizaciones distantes desarrollaron repentinamente tecnologías avanzadas. Los pueblos antiguos erigieron monumentos imposibles. Surgieron religiones que hablaban de seres que venían del cielo. Las culturas comenzaron a adorar a dioses que enseñaban los secretos de la tierra. Este impulso no surgió de la nada. Era la sombra del conocimiento ancestral. Era un eco de las enseñanzas de los vigilantes. Era o legado de Shemyasa. Ahora llegamos al punto más importante de la historia.
El momento que responde a la pregunta inicial. ¿Por qué la historia de Shemyasa estuvo a punto de ser borrada? La respuesta es tan profunda como perturbadora. Porque, a diferencia de Azazel, que se convirtió en símbolo de la corrupción más violenta, Shemyasa representaba algo aún más peligroso: la elección. Shemyasa no cayó por odio, no cayó por ambición, no cayó porque quisiera dominar el cielo. Él cayó porque tomó esa decisión por amor a la creación. Una elección equivocada, prohibida y devastadora, pero aún así, una elección motivada por la fascinación, el apego y la cercanía a la humanidad. Esto lo hace peligroso porque su caída no se basa en la maldad absoluta, pero en el error humano reflejado en un ángel. Shemyasa es el espejo de la humanidad. Un ser de luz que sucumbió no al mal, sino a la debilidad. Y por eso su historia resulta tan inquietante. Ella revela que la línea entre la luz y la ruina es mucho más delgada de lo que uno podría imaginar. Si la historia de Shemyasa fuera ampliamente conocida, ella demostraría al mundo que incluso los seres de luz pura pueden perderse. Y el conocimiento prohibido siempre tiene un precio. Shemyasa cayó porque quería experimentar algo que nunca debió haber sido suyo. Y el precio fue eterno. El final de la historia no es el diluvio, ni siquiera en la prisión de los vigilantes, ni siquiera en la destrucción de gigantes. El verdadero final aún no ha llegado. Las antiguas tradiciones afirman que el Shemyasa permanece suspendido hasta el día del juicio final. Ese día será llevado ante el tribunal celestial. Y entonces se decidirá tu futuro. Algunos textos sugieren que será destruido. Otros sugieren que será arrojado a la oscuridad eterna. Otros, aún más misteriosos, afirman que habrá un juicio individual, diferente de los demás, porque Shemyasa expresó remordimiento antes de su caída total. Pero todas las tradiciones coinciden en un punto. Shemyasa reaparecerá al final de los tiempos, y cuando eso ocurra, la humanidad finalmente tendrá que enfrentarse a la sombra de la curiosidad prohibida que ha arrastrado durante miles de años. La historia de Shemyasa no trata solo de ángeles caídos. Se trata de responsabilidad. Se trata de deseo. Se trata de consecuencias. Y sobre todo, se trata de elecciones. Shemyasa nos recuerda que incluso los seres de luz pueden cometer errores. Incluso quienes ostentan el poder pueden caer. Incluso aquellos que conocen las leyes eternas pueden extraviarse. Y la humanidad, generación tras generación, repite este patrón. Buscamos el conocimiento prohibido. Queremos ir más allá de los límites. Abrimos puertas que luego no podemos cerrar. Porque, en cierto modo, un eco de la rebelión de los vigilantes pervive en nuestro interior. La moraleja de la historia es simple y profunda. No todo el conocimiento está listo para ser revelado. No todos los caminos deben seguirse. No es necesario abrir todas las puertas. La verdadera sabiduría reside en saber cuándo parar. Shemyasa no supo cuándo parar, y cambió el destino del mundo. Y ahora, conociendo esta historia, posees algo que pocos tienen: ser consciente de lo que ocurre cuando la curiosidad cruza la línea de la prudencia. Y ahora que conoces la historia que muchos intentaron borrar, ahora que comprendes quién fue Shemyasa, por qué cayó y cómo su sombra ha atravesado los siglos hasta llegar a nosotros, ya no ves el mundo de la misma manera. Y eso es precisamente lo que hacen historias como esta. Se despiertan. Te hacen darte cuenta de que hay mucho más oculto que revelado. Los orígenes de la humanidad están envueltos en misterio. El mundo espiritual es profundo, complejo y a menudo perturbador. Así que antes de abandonar este vídeo, deténgase un momento y reflexione. Si un solo ángel, con una sola decisión, fue capaz de cambiar toda la historia de la humanidad, ¿qué pueden construir o destruir tus propias decisiones? Cada decisión es un eco que trasciende generaciones, y tu vida forma parte de algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más espiritual de lo que imaginas. Si este vídeo te impactó, te conmovió, te hizo reflexionar, entonces necesitas conocer la historia de Azazel, el otro líder de la rebelión.
aquel que se convirtió en un símbolo del caos absoluto. Si Shemyasa se enamorara, Azazel cayó debido al dominio total. Haz clic ahora en el video que aparece en la pantalla y continúa este viaje épico a través del mundo oculto que pocos se atreven a explorar. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda, algunas historias no estaban destinadas a ser olvidadas.